tía, no me jodas. Todos sabemos cómo se hace un salmorejo. Se cogen distintos tipos de alimentos, se mezclan entre sí y se le añaden tus retoques personales y ala, a disfrutar de un buen manjar. ¿Y cuál es la clave de que esta invención esté tan rica? Que tiene elementos que combinan bien entre sí y que por encima de todo existen, son reales. El pan existe, el tomate existe, el aceite existe y con inspiración e imaginación, ¡pum!, salmorejo. Y lo mismo ocurre en el arte. Nada que se haga en el ámbito artístico está basado en lo inexistente. Todo está inspirado por elementos que conocemos. De hecho, nuestra historia ocurre mucho antes que el salmorejo. Muchos eones atrás. Siendo los chamanes los primeros actores de la historia de la humanidad, los relatos que contaban no se diferencian mucho a los que contaban los sacerdotes egipcios, los griegos y todas las civilizaciones que no podían explicar los fenómenos meteorológicos. Si veías esto en la antigua Grecia, era inevitable pensar que había dos seres luchando encarnizadamente, y de ahí viene el primer salmorejo. Rayos y volcán en erupción. No cabe duda, son deidades. La imaginación se usa para, en ausencia de la ciencia, explicar en aquellas épocas lo que no se podía entender, pero para poder construir esos personajes mitológicos hizo falta la existencia de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Una vez existen, pueden mezclarse con el imaginativo del ser humano y dar vida a algo más, pero si quitas esos elementos tienes la nada más absoluta. Y la necesidad innata del ser humano para entretenerse y ser creativo le llevará con el paso de los siglos a crear muchas variantes para contar historias. Escritos religiosos, cánticos populares, cuentos, literatura, audiovisual y videojuegos. Resumiendo mucho, claro. Conforme se va dando explicación a los fenómenos de la naturaleza y la sociedad va cambiando su forma de pensar, aquellas historias quedan anticuadas y se pierde el impacto que pretendían dar por entonces. Pero en el ámbito artístico todo es reutilizable, y si en vez de usar esas historias fantásticas para leccionar se usan para entretener, surgen los géneros. La fantasía nace de la mitología y los relatos antiguos del imaginario colectivo. El pasado siempre estará ligado a nosotros, por lo que es imposible no recurrir a él incluso en tiempos modernos. Pero el ser humano también está ligado a su obsesión por el futuro. A través de los avances científicos, la imaginación aumenta usando los nuevos elementos existentes y nacen así nuevos géneros, como la ciencia ficción. Y dentro de este último género nace un subgénero llamado Space Opera, aventuras espaciales, vaya, que por cierto viene de unir el soap opera y el horse opera. Series como Flash Gordon o Star Trek eran los grandes referentes de este género, que no era muy bien apreciado por la crítica debido a sus clichés de personajes e historias. Pero como dije al principio, la clave no es coger elementos ya existentes y mezclarlos solo entre sí, es también darle tus retoques personales. Es así como nos trasladamos a finales de los 70 y llega En 1977 nace el gran fenómeno, la Space Opera por excelencia. Un joven llega con muchas influencias en su cabeza para dejarnos un legado artístico que revolucionará el género y también el concepto del cine palomitero y del merchandising. Hizo la mejor saga de ciencia ficción de la cultura popular y se la sudó. Llegó para demostrar que no importa el qué, sino el cómo. Vale, y os preguntaréis, ¿qué tienen en común la persona que hace el salmorejo mejor que yo y la persona que marcó la infancia y no tan infancia de muchas generaciones? Que ambos son mi puto padre. George Lucas comenzó con su primera película llamada THX 1138, con la que empezó a obtener reconocimiento, y después se embarcó en su siguiente proyecto llamado American Graffiti, por la que recibió 5 nominaciones de la Academia, incluyendo Mejor Película y Dirección. Era 1973, y con 2 películas en su haber se embarca en la aventura que le cambiará la vida. Así que ya sabéis lo que toca. Sin más dilación, el actor infiltrado os presenta...
Si queremos saber los orígenes de Star Wars, no hace falta irse a una galaxia muy lejana, sino al mismísimo planeta Tierra. George Lucas toma como referencia 3 pilares fundamentales para crear su obra maestra: los seriales de Flash Gordon, la novela Dune de Frank Herbert y el cine del gran Akira Kurosawa. Basta. Como todo gran artista, Lucas coge los elementos que más le gustaron e inspiraron y los combinó a su antojo. La entrada de títulos o las cortinillas de Flash Gordon, muchos elementos presentes en el universo de Dune y, por supuesto, muchos planos, argumentos y conceptos de Kurosawa, aunque de este último también se inspira en la propia cultura nipona, como las armaduras, las vestimentas, el estilo de lucha y las espadas, muy similares a las katanas, e incluso el nombre de los Jedis, que viene del género cinematográfico Jidaigeki, que significa drama de época. Pero además de esos 3 pilares, han habido muchos otros autores e inspiraciones que llevaron a Lucas a tener éxito, como el escritor Isaac Asimov, autor de obras de ciencia ficción como Yo Robot o Lucky Star, que escribió allá por los años 50, donde ya mencionaba una especie de espada de la fuerza. También obtuvo influencias del género western de su propio país o incluso su propio contexto histórico, pues se dice que se inspira en el gobierno de Nixon para el Imperio y en el Vietcong para los rebeldes. Fuera como fuera, estaba claro. George Lucas cogió elementos ya existentes y los transformó en una de las mayores sagas cinematográficas de la historia de la fantasía espacial. Y una vez sabemos de dónde viene todo, grosso modo, ¿qué tal si nos adentramos en este muy lejano universo? Siempre que se habla de estructura narrativa global en una historia, esta se divide en principio, nudo y desenlace. Pero mi maestro me enseñó a pensar también desde el punto de vista del público, aleccionándome en que, si bien el nudo puede flaquear, lo más importante para mantener la atención del espectador es un principio interesante y un final grandioso, pues lo primero te suscitará intriga e invitará a quedarte, y el final es la última sensación con la que te irás a casa, haciendo que la parte de en medio pueda quedar desapercibida en caso de ser floja. George Lucas tiene buen instinto para esto y por eso recurre a otro maestro de la dirección para dar los primeros pasos de su gran obra, Stanley Kubrick y su 2001 Odisea en el espacio. Se muestran ya las diferencias de poder en cuanto a los perseguidos y los perseguidores, por no hablar de los efectos especiales a cargo de la empresa Industrial Light and Magic, que él mismo fundó. Para la época de los finales de los 70, eso fue una locura. Los rebeldes aguantan como pueden el ataque, pero entonces llega él y todo cambia. En tan solo 5 minutos de metraje ya ha habido mucha información. Tenemos un imperio militar malvado contra una tropa que se defiende, un villano imponente que hace contraste con su color oscuro para marcar jerarquía, 2 siervos que hacen la función de desahogo cómico y una princesa con ropajes claros y telas suaves, tal y como habría en un cuento de fantasía y aventuras. Lucas nos presenta un universo real y vivo, con distintos planetas y su correspondiente fauna, como nuestro propio sistema solar, con sus variados elementos, distintos entre sí, pero que juntos forman un todo. Como un enorme y delicioso salmorejo. Desde luego todo lo que compone esta película es una mezcla perfecta de influencias que incluso en el futuro el propio autor usará para auto-homenajearse. Una película que abrirá las puertas a un universo infinito llena de su propia mitología y ejército de apóstoles incondicionales, y es entendible. La saga nace con muchos elementos memorables, tales como sus personajes, sus armas, elementos como el concepto del viaje a la velocidad de la luz o la estación de la Estrella de la Muerte. Además, hay que añadir a sus 3 pilares más enjundia, como El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, que trata del camino del héroe a través de la figura de Luke Skywalker, elementos de la cultura pop de su época como el grito Wilhelm, y el primer duelo que marcaría a la fanaticada, yo incluido. Nah, si eso hubiera pasado les habría volado la cabeza. Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos. En su lugar tuvimos esto. Swish, swish, clang, clang. Al final, como en toda historia clásica de fantasía, los malos pierden, los buenos vencen y celebran y comen perdices. Ese seré yo el día que termine la saga Joker.
La película termina, se convierte en una obra de culto y el fenómeno se extiende por todo el planeta tal y como se extendió la fama de sus protagonistas. George Lucas no quería un elenco conocido, así que apostó por jóvenes sin apenas experiencia como Mark Hamill o Carrie Fisher, un Harrison Ford al que al principio no quería por haber trabajado con él en American Graffiti, pero al que lógicamente no tuvo más remedio que contratar porque joder con Daddy Solo. Y para que el estudio no se echara para atrás por tener un elenco tan desconocido para el público, decidió contratar a actores de la talla de Peter Cushing y sobre todo, el ganador de un premio de la Academia, Alec Guinness. Hello there. Si bien su primera aparición me resulta muy cómica, por no decir algo ridícula, Guinness se hace con el público con tan solo su primer saludo, que años más tarde, Ewan McGregor lo convertirá en icónico. Hello there. El fichaje de Guinness es entendible en el momento en que tanto él como Hamill están en escena. Es importante para impulsar la carrera de un actor joven tener al lado a un actor veterano que sabe de qué va esto. Mark Hamill se esfuerza por actuar y Alec Guinness escucha y reacciona de verdad, concentrado en la acción, sin más. No quiere mostrar nada, solo quiere ser. Espera. A ver, empecemos desde un poco antes. Alec Guinness comienza por la que considero que es la base fundamental para aprender interpretación: el teatro. A los 20 años inicia su carrera como actor en las producciones inglesas y se codea con actores de la talla de Michael Redgrave, Anthony Quayle, Stan Laurel, de El Gordo y el Flaco, y Laurence Olivier, entre otros. Más adelante será parte de la Armada Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial, aunque eso no le impide compatibilizarlo con el mundo de la actuación. Ya por los años 40, una vez finalizada la guerra, aparecerá en su primera producción cinematográfica, la película Grandes Esperanzas, una versión dirigida por el gran David Lean de la adaptación a teatro que el propio Guinness hizo de la novela de Charles Dickens. En 1951 consigue su primera nominación a los Oscar por la película The Lavender Hill Mob y una segunda en 1958 por encarnar al personaje de Gilly Jimson en A Horse's Mouth. Sin embargo, un año antes de su segunda nominación, en 1957, y con la ayuda del ya mencionado David Lean, Guinness se alzaría con el galardón por su papel protagónico en la famosa película El puente sobre el río Kwai. Y es después de estos hechos remarcables cuando comienza la andadura. Después de un vistazo a su carrera, Alec Guinness fue una apuesta muy acertada para traer caché a la película, tanto a nivel de nombre como a nivel de calidad artística. Y es que es él, y solo él, la razón por la que estoy haciendo un análisis de Star Wars. La idea se me vino cuando vi este vídeo que fue muy famoso cuando lo sacaron. Como no quiero que me digan nada por el tema del copyright, pues podéis verlo entero abajo en el enlace de la descripción. El resumen es que Alec Guinness hizo un brutal trabajo en esta escena siendo la primera película de la saga y sin saber nada de las precuelas, donde habla de la relación que él tenía con Anakin Skywalker. Aunque el vídeo es emotivo y está muy bien hecho, a mí me hace gracia también revisionarlo de la siguiente manera. He was the best star pilot in the galaxy. And a cunning warrior. And he was a good friend. En fin, que para entender por qué Alec Guinness es capaz de transportarnos a unos antecedentes que ni siquiera existían y que casan de maravilla con la historia de las precuelas, vamos a tener que atender a varias cosas: historia del personaje, imaginación y su construcción de personaje, es decir, el aporte que Guinness le dio a Ben Kenobi para darle vida. Así que antes de meternos en materia vamos a conocer quién es Obi-Wan Kenobi, el histórico personaje ficticio interpretado por Alec Guinness y años más tarde por Ewan McGregor. El universo de Star Wars es muy extenso en cuanto a historia se refiere. Si bien empezó como una trilogía de películas, ahora se extiende a novelas, cómics, más películas, series animadas, videojuegos y así hasta nunca acabar. Así que aviso ya que los únicos datos que voy a extraer para explicar el personaje de Obi-Wan son las precuelas y la trilogía original. Es decir, que no voy a hablar de series como Clone Wars, Rebels ni la serie del propio Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi empieza siendo un Padawan, un aprendiz de Jedi, que son una orden de guardianes sensibles a la fuerza que promueven el orden, la paz y la justicia. Junto con su maestro, Qui-Gon Jinn, se dirigen a una misión diplomática contra la Federación de Comercio, la cual resulta ser una emboscada y acaba con ambos refugiados en Naboo, donde rescatan a la reina Padmé Amidala. En su misión de rescate y huida, su nave se ve afectada y tienen que resguardarse en Tatooine,
donde conocerán a un niño llamado Anakin Skywalker. Su maestro siente que Anakin es el elegido para restaurar el equilibrio a la fuerza, por lo que lo liberan y lo llevan con ellos a Coruscant, para presentarle ante el Consejo Jedi. Obi-Wan vuelve con su maestro a Naboo para acabar con el bloqueo que la Federación ejerce sobre el planeta, y allí ambos se enfrentan al aprendiz de Sith, Darth Maul. En el combate, Qui-Gon muere a manos de Maul, lo cual lleva a Obi-Wan a luchar de manera enajenada contra el malvado Sith. Una vez derrotado y vengada la muerte de su maestro, este le pide a Obi-Wan que entrene a Anakin como última voluntad, pasando Obi-Wan de aprendiz a maestro, aunque no de manera oficial. Años más tarde, siendo Obi-Wan un consolidado caballero Jedi, se embarca en una investigación detectivesca para atrapar a los responsables que hay detrás de los intentos de atentado contra la senadora Amidala. Mientras, también tendrá que lidiar con un Anakin más adulto, pero al mismo tiempo más impulsivo, arrogante e indisciplinado. De hecho, es el propio Anakin quien les cuesta la victoria contra el responsable del plan para derrocar a la República, el Conde Dooku. Ambos son salvados por el maestro Yoda en el último momento, a cambio de dejar escapar al Lord Sith. Pocos años después, Obi-Wan es oficialmente maestro y miembro del Consejo Jedi, y junto con un Anakin, que ahora es caballero Jedi, empiezan con una misión de rescate donde deberán salvar al canciller Palpatine de las garras del general Grievous. Durante su misión se enfrentan de nuevo a Dooku, el cual deja inconsciente a Obi-Wan, momento clave porque este no logra ver cómo su antiguo aprendiz es otra vez tentado, como en ocasiones anteriores, por el lado oscuro de la fuerza, y mata a sangre fría a un conde Dooku ya derrotado y sin posibilidades de victoria. Una vez la misión de rescate es finalizada, Obi-Wan decide dar caza al general Grievous y comanda un ejército de clones que años atrás descubrió en sus investigaciones sobre los atentados hacia Padme Amidala. Con Grievous derrotado, Palpatine, que se descubre finalmente como el maestro Sith, Darth Sidious, ordena ejecutar la Orden 66, un complot que consiste en destruir a todos los Jedi. Obi-Wan sobrevive a la parte que le toca, pero en su camino a averiguar lo sucedido, descubre una horrible verdad. Su antiguo aprendiz y su mejor amigo, Anakin, ha sido el causante de todo este infierno. Ya no es un caballero Jedi, sino un aprendiz de Sith, bautizado por Sidious como Darth Vader. Entonces, una vez reunido con Padme, la cual había estado todo este tiempo casada y embarazada de Anakin sin que nadie lo supiera, parten a Mustafar, como polizón, eso sí, y allí se enfrenta a su antiguo amigo, ahora corrompido por el lado oscuro. Después de una encarnizada batalla, Obi-Wan vence y deja a Anakin a su suerte, antes de desaparecer para ocultarse del ejército que años más tarde compondrá el Imperio Galáctico. Obi-Wan pone a salvo a los dos hijos de Padme y Anakin, Leia y Luke. Toda esta parte de la historia de Obi-Wan es contada por Ewan McGregor, que si bien ya era conocido por películas como Trainspotting, Moulin Rouge o Big Fish, fue su papel como el joven Obi-Wan lo que le catapultó a la fama mundial. McGregor hace una interpretación muy sólida del personaje y nos transmite ese viaje humano de aprendiz valiente y disciplinado, pasando por maestro duro y recto, hasta convertirse en el anciano sabio y sosegado que empezó Guinness. Si bien Ewan tuvo personalidad para construir su Obi-Wan, es lógico que conforme el personaje avanza tenga que acoplarse a los recursos que el propio Alec Guinness ya dejó sembrado en el personaje años antes. Ahora bien, aquí viene lo importante. Hemos hecho un recorrido por la vida de Obi-Wan hasta llegar al episodio 4, pero recordemos que Alec Guinness no tuvo nada de eso y sin embargo tuvo que construir él solo todo el pasado de Obi-Wan. ¿Que cómo lo hizo? Pues atendiendo a las siguientes herramientas. Ya hemos hablado alguna vez de la historia del personaje y si no sabéis qué es, bueno, buscad estos vídeos de aquí que también están muy chulos. Como recordatorio, consiste en construir los cimientos de esos huecos que tiene el guión y que tú vas a tener que imaginar para darle significado. Con la escena que analizaremos se ve más fácil, es decir, ¿qué significa para Obi-Wan conocer a Luke? ¿Qué siente al ver a Leia pedir ayuda? ¿Quién era el padre de Luke para él? ¿Qué peso tiene darle el sable de luz de Anakin a su hijo? Las respuestas a estas preguntas no vienen en el guión de manera explícita. Algunas vienen implícitas como que Anakin era un buen amigo, buen piloto y un gran guerrero. Solo basándonos en esos datos ya tenemos una información de qué importancia tiene este personaje para Obi-Wan. Así que sabiendo esto, ya sabemos de dónde tuvo que tirar Alec Guinness para construirlo todo. Tuvo que imaginar toda la vida de Obi-Wan, construir los antecedentes del personaje para que cada palabra que diga tenga sentido y no se note que no sabe de qué está hablando.
Pero la historia del personaje es más trabajo de mesa, una actividad intelectual que no funciona en la escena más allá de construir una carretera mental por la que viajar. Un esquema para poner orden a nuestras ideas y datos. Lo que enriquece la historia del personaje es la imaginación. Imaginar, representar en la mente la imagen de algo o de alguien. La imaginación nos hace concretar las ideas que previamente hemos construido con la historia del personaje. Si Alec Guinness tiene que hablar de Anakin, ya no solo tiene que pensar quién es Anakin a nivel emocional para él, sino también pensar cómo es físicamente. Que cuando vaya a hablar de él le ponga cara, color de ojos, tipo de pelo, cómo andaba, cómo hablaba, cómo gesticulaba, porque eso le lleva a tener una relación emocional con esa ficción que hemos construido. De manera que al hablar de él se nos vengan esos rasgos y nos transmitan cosas y al mismo tiempo las transmitamos al público. Pongamos un ejemplo de ambas herramientas combinadas. A Alec Guinness le vuelven a nombrar su verdadero nombre, Obi-Wan, después de mucho tiempo, y su expresión lo dice todo. Ya empieza a trabajar esa historia del personaje, a recordar todo aquello que por aquellos años aún no sabía el público. Si no es por la historia del personaje ni la imaginación, no tendríamos este tipo de escenas, ni mucho menos este vídeo hecho por un fan, para que veamos el gran trabajo que hizo Alec Guinness. Y aún así, eso es solo una parte del trabajo, porque tanto historia del personaje como la imaginación pertenecen a la mente, y el trabajo se divide en 3 partes: mente, cuerpo y emociones. Si la mente la componen historia del personaje e imaginación, entonces, ¿qué compone el cuerpo? Desde que recibimos un estímulo hasta que reaccionamos, los humanos pasamos por varios estados hasta dar una respuesta, ya sea física o verbal. Acción-reacción de toda la vida, vaya. Y es en esa reacción donde se conoce a la persona, o por lo menos una parte importante de ella. Esa información que podemos extraer de alguien es lo que se llama conducta. Vale, a partir de aquí os voy a hablar de una persona que me ha aportado mucho, tanto a nivel vital como a nivel profesional. Es alguien a quien llevaba siguiendo hace mucho tiempo y por fin he podido impartir clases con ella este año. Se llama Carmen Rico y de todo lo que os voy a hablar lo he aprendido tanto de sus intensivos prácticos como de su libro. Según Carmen, el comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas en relación con su entorno, con todos los estímulos que recibimos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias. El comportamiento se define como el conjunto de respuestas motoras frente a estímulos tanto internos como externos. El comportamiento nos lleva, pues, a desarrollar una conducta. Y este último término es el que nos interesa, ya que, tal y como sigue, la conducta es la información más directa que puedo tener de un personaje. Si lo transformamos según su esquema, sería de la siguiente manera. Habría un estímulo que funcionaría como disparador, el cual nos da una información corporal que activa nuestro comportamiento. Este, a su vez, nos da una percepción de la situación, un filtro personal que nos hará sentir una emoción. Y esto es importante, ya que la emoción es el momento intermedio entre un hecho invisible y un hecho visible. La emoción nos lleva, pues, a la cabeza, a la mente, y es entonces, cuando clarificamos la emoción a través del raciocinio, que resolvemos el conflicto a través de una conducta. Todo esto es más fácil de lo que parece, creedme. La conducta es el resultado que vemos y todos los pasos anteriores son el proceso que no vemos. ¿Y qué tiene que ver esto con la construcción del personaje de Alec Guinness? Pues que la conducta nos da información del personaje. ¿Y qué puede delatar más a un personaje que un tic? Vale, imaginemos a un policía. Su trabajo consiste en velar por la seguridad ciudadana y eso incluye tener que enfrentarse a situaciones de vida o muerte. Cuando sabe que su vida puede correr peligro, su mano va instintivamente hacia su pistola para estar prevenido. Ahora, imaginad que está fuera de servicio, dando un paseo por la calle y una chica le pide su número. Vemos que él sonríe y está algo avergonzado, pero sin embargo, lleva su mano hacia donde estaría la funda de su pistola. ¿Está en una situación de vida o muerte? No. Pero su conducta, su tic, le delata. Es decir, no sabemos qué supone para él a nivel interno que una chica se interese en él. A lo mejor su madre le abandonó y la ausencia de figura materna y el estado depresivo de su padre le provocó un trauma que le lleva a un estado de supervivencia cuando se relaciona con mujeres. Pues toda esta explicación racional para saber el porqué de su trauma es lo que va desde el comportamiento hasta la mente. Es decir, eso solo lo sabe el personaje. Y a veces
ni él mismo es consciente. Pero lo que nosotros sí podemos ver y nos puede transmitir algo es su tic de llevarse la mano a la pistola, porque si le hemos visto hacerlo en un tiroteo y luego se lo vemos hacer en una interacción inofensiva, podemos unir imágenes y entender lo que pasa. Sí, amigo, a mí también me dan miedo las mujeres. De acuerdo, ahora volvamos al espacio exterior. Alec Guinness tiene un tic mítico, un gesto que habla mucho de Obi-Wan sin necesidad de las precuelas, y es este. Si prestamos atención, cada vez que Obi-Wan está en una emoción desagradable, empleará ese gesto de acariciar su barba. Este tic, conocido en lenguaje no verbal como autorregulador, se emplea para intentar calmarnos ante un estímulo negativo. Si en el ejemplo del policía nos da una imagen de persona con tendencia a la hostilidad, Alec Guinness nos transmite un gesto de calma, reflexión y sabiduría, aunque también nos puede despertar tristeza y nostalgia. Obi-Wan no se ve como una persona impulsiva y violenta, sino más bien como alguien que sabe de qué va la vida. Ahora sí, volvamos al primer encuentro entre Obi-Wan y Luke. En su presentación como personaje ya vemos la pausa y la calma que desprende Guinness. Desprende aura de hombre sabio y relajado, datos que años más tarde tendrá que recoger Ewan para que su Obi-Wan vaya mutando al de Alec. Una vez más, la primera escena con Han Solo, con una interpretación muy sólida de Harrison Ford, por cierto, se ve de nuevo la impulsividad de Luke contra la calma que transmite Obi-Wan. Ese comportamiento de calma se hace visible con el tic de la barba. Es una elección de Guinness para darle serenidad y claridad a su personaje. Pero ¿por qué Alec Guinness buscaría calma y sosiego en un antiguo guerrero? Si antes hemos contado la historia de Obi-Wan de las precuelas, era para ver los eventos que marcan la vida del personaje. Pérdida de su maestro, casi pierde su propia vida por luchar con rabia y coquetear con el lado oscuro, pérdida de su credo y de su vida, y pérdida de su mejor amigo y hermano. Obi-Wan se ve obligado a vivir en el exilio y escondido del Imperio. Eso lo entiende muy bien Guinness sin necesidad de las precuelas, y sabe que va a interpretar a una persona que lo perdió todo, que dará vida a alguien que vive en el recuerdo de lo que un día fue y hoy ya no existe, que tiene que comprender la mente de un soldado retirado, y eso nos lleva a emociones como nostalgia, compasión, pero sobre todo, miedo. I just love the smell of fear. Fear will keep the local systems in line. Fear is the path to the dark side. Si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, con las que se pueden jugar además en campaña electoral, es el miedo. El miedo es una de las 6 emociones básicas y es, junto con la ira, una de las 2 emociones primarias. El miedo se encuentra en el cerebro primitivo, en el subconsciente, la zona de la supervivencia. Es una de las emociones que ayudaban a sobrevivir a los primeros hombres, y si bien a día de hoy no es necesario, ya que nuestra sociedad no ha de enfrentarse a depredadores, sigue anclado a nosotros en nuestro código genético. Volviendo a Carmen Rico, el miedo es una emoción que consiste en la anticipación de un hecho que no está sucediendo, pero que puede suceder o ya ha sucedido. En el ejemplo del policía hay 2 miedos. En el subconsciente encontraríamos el miedo de la supervivencia, es decir, el tiroteo que nos pone en una situación de vida o muerte, como cuando había que cazar o huir de depredadores. En el inconsciente encontraríamos un miedo más del presente, pero que está algo ligado al miedo primitivo. Generalmente suele ser de carácter social, como el miedo al rechazo, al abandono, etc. No estás en una situación de supervivencia, pero el cuerpo así lo cree. El caso es que el miedo es una emoción muy común que viven todos nosotros. Para conocerlo desde un punto de vista más psicológico, su función adaptativa es protegernos frente a potenciales amenazas, hace que tomemos acciones de protección. Por contra, su función desadaptativa es que nos lleva a la parálisis o a la evitación. Tal y como decía Hamlet, el pensamiento nos hace a todos cobardes. Y esta emoción es muy interesante a la hora de interpretarla. Bueno, como todas, pero como estoy hablando del miedo, pues es lo que hay. El miedo va por fases, tiene paradas por las que pasar, y esto no lo invento yo, vuelvo de nuevo a Carmen Rico. Las microparadas de las que habla Carmen en su libro se ven así: duda, amenaza, percepción de peligro, peligro inminente, ansiedad, pánico y terror. Las 4 primeras paradas son las que más nos interesan. Las 3 últimas suelen poner al actor en una situación personal de peligro, aunque el terror es la que mejor viene para la cámara. El caso es que este esquema nos explica que para trabajar el miedo, primero deberíamos empezar con una duda.
Dudar es el arranque del temor. Desde preguntarnos si cerramos la casa con llave, hasta no tener claro si deberíamos entrar en el despacho del jefe. Toda duda está ligada a la supervivencia, lo creamos o no. Después de la duda vendría la amenaza. ¡Fantasma! No. La amenaza es una intuición del peligro, es algo que no nos huele bien, no nos fiamos, lo cual nos lleva al siguiente punto, que sería percibir el peligro. Percibir el peligro es ver al tiburón en la playa mientras te bañas, es confirmar que hay algo malo, y eso nos lleva irremediablemente a la situación de peligro inminente, o sea, el tiburón está ya encima nuestro. Además, para que lo podáis localizar en cámara, la duda es hacia adelante, la amenaza es hacia atrás, y tanto percepción como peligro inminente es ir elevando los niveles de amenaza. Ahora vamos a poner un ejemplo de todo esto en la interpretación de Alec Guinness. Hay una escena interesante donde podemos ver miedo y conducta todo en uno. La destrucción del planeta Alderaan provoca directamente un estado de terror en Obi-Wan, provocándole buscar un sitio donde reposar. Alec arranca directamente en la parada más extrema del miedo. Luego, cuando se va calmando e intenta poner en orden sus sentimientos, empieza a entrar la duda en sus ojos y luego va sintiendo la amenaza. Sus paradas no son tan técnicas, pero están cargadas de emoción, y luego, como siente miedo, recurre a los gestos reguladores que le lleven a la calma y a la reflexión. Emoción y conducta en una sola escena. Así que, ya que hemos explicado todo lo necesario, vayamos ahora al motivo del vídeo, a la memorable escena entre Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker. Nada más empezar vemos como Obi-Wan le ha estado contando cosas del pasado, entre ellas han hablado sobre Anakin. Luke muestra un desconocimiento total sobre quién fue su padre y eso lleva a Guinness a recurrir a su tic. Hablar sobre las guerras clon y Anakin le llevan al pasado y a todo lo que esos recuerdos conllevan. El personaje de Obi-Wan, en este punto de su vida, refleja mucha tristeza por ese pasado tan traumático y por eso Alec Guinness enfoca a Obi-Wan como una persona tan contemplativa, más de reflexión y quietud, que casa muy bien con la filosofía Jedi. Sin embargo, las emociones pueden contaminarse unas de otras. Entonces, cuando Alec empieza a rememorar ese pasado, aunque quede el trauma y se refleje en el tic, podemos ver también en sus ojos y sonrisa cómo la nostalgia y la alegría se abren camino en él. Es feliz a su manera, al fin y al cabo, la melancolía es la sonrisa de la tristeza. Y entonces llega este momento. I have something here for you. Tras darle el sable de luz, Guinness empieza a trabajar la historia del personaje y la imaginación. Toda esa historia de la caída de la Orden Jedi y el alzamiento del Imperio. Vemos cómo pasamos de planos generales a un primer plano, donde apreciamos cómo transmite esa tristeza a través de la quietud. Cosa importante, ¿vale? Cuando estamos sintiendo la emoción de manera pura, siempre habrá quietud en el cuerpo, ya que estamos sintiendo y no estaremos en la cabeza, juzgándonos. Ahora vamos a ver cómo, con una buena historia del personaje e imaginación, y con una conducta muy bien definida, Alec Guinness puede transitar por las emociones de manera fluida y precisa. Después de hablar sobre el nacimiento del Imperio, Guinness se queda congelado, ensimismado en ese recuerdo, dándole ese estrés postraumático a Obi-Wan. La tristeza es otra emoción importante que vive en el personaje de Obi-Wan Kenobi en este momento. La tristeza es una emoción provocada por expectativas no cumplidas, cuando sucede algo que no tiene retorno y se pierde algo con ello. La tristeza suele dar parálisis de vacío, los movimientos son más lentos, pausados y el pensamiento se suspende, como si creciera la concentración. El agotamiento y la falta de energía, al igual que el aislamiento, pensamientos perdidos, rostro abatido. Vacíos, sensación de abandono, miradas al pasado. Todo esto puede verse en la interpretación de Guinness, acción por acción. De hecho, es lo más lógico para su personaje. Una persona que después de los eventos de la venganza de los Sith se queda anclado en ese trauma, incapaz de salir de ahí. Entonces, Luke pregunta cómo murió su padre, y de la tristeza pasamos al miedo. Obi-Wan no se atreve a contestar, ya que toda esa información acerca de la fuerza, la profecía del elegido, la traición de su padre y demás, sería demasiada información para Luke y no lo ve preparado para saber la verdad. Aquí podemos ver las paradas del miedo. Alec empieza dudando y luego en progresión amenaza y algo de percepción de peligro. Para actuar emociones no es necesario hacer todas las paradas, ya que las emociones hay que graduarlas según lo que pase en la escena.
Dentro de todo ese recorrido vemos cómo juega con las miradas, tanto internas como externas, dándole más vida a la emoción. De hecho, si nos fijamos bien, pocas son las veces en las que mira directamente a Luke, porque eso es el miedo. El miedo es esquivo, huidizo, se esconde, no mira directamente al compañero, sino que evita conectar con los ojos. Pero luego, Luke pregunta por aquello que él temía contar, muestra una curiosidad genuina y eso lleva a Guinness a la emoción del amor y la compasión, sentimientos despertados por la inocencia de un proyecto de un nuevo aprendiz. Alec Guinness es un actor muy inteligente y sabe que después de fluctuar por emociones desagradables tales como la tristeza y el miedo, debe reenganchar al público, por lo que ahora mete emociones agradables para así hacernos navegar con él por todo un mundo de posibilidades. Y da igual que el texto sea fantasioso, nos enganchamos porque el texto nunca es importante, son las emociones las que nos atrapan. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy together. Esta escena nos hace entender el porqué la elección de Alec Guinness como el constructor de Obi-Wan Kenobi y por qué esta escena es tan memorable a día de hoy. Un actor que entendía muy bien que la unión de la mente, el cuerpo y las emociones sirven para crear vida en el presente, pero también en un pasado que para él iba a ser muy, muy lejano. Creó toda una historia a través de unas pocas emociones. Y es que las emociones son la forma más pura de conexión entre los humanos. Nos alejan y nos reconcilian, nos hacen tener sentimientos y poder así llegar al otro. Pueden destruir y pueden construir. Es el poder más divino que reside en cada ser humano, y aunque el lado oscuro se manifieste en forma de miedo, debemos mantenernos firmes en el camino luminoso de la fuerza, tal y como hizo George Lucas. Impedir que el miedo y las dudas le frenaran en su camino por descubrirnos que en una galaxia muy, muy lejana, también las emociones conectan a seres de distintas especies. Una galaxia que marcó un antes y un después en el género de la ciencia ficción y que nos ha dado historias, personajes y escenas tan memorables como esta que siempre estarán en el recuerdo, porque las emociones son universales, porque todos estamos conectados. Porque las emociones pueden ser desagradables, pero nos enseñan a valorar los momentos más bonitos de nuestras vidas. Porque al igual que Obi-Wan, el miedo y la tristeza pueden anclarnos en el pasado, pero solo el amor y la compasión podrán guiarnos hacia una nueva esperanza. Buah. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente parte del Joker. Si me disculpáis, voy a comerme este tremendo manjar de dioses. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis. Por fin he terminado el vídeo. A ver, ¿qué me he perdido en todo este tiempo? Azotó Gotham como un huracán. El juicio del siglo. Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Soy actriz, actúo. Me encanta interpretar.